un homicida. Amén. ¿Y qué es lo que están haciendo los discípulos? Los están confrontando a ellos con su pecado, y eso es el denuedo, es el denuedo de hablar libremente. Amén. El Espíritu Santo te da libertad para combatir con denuedo el evangelio, pero también te da la valentía para hacerlo. Por eso los discípulos no pudieron ir a testificar hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Hasta que fueron llenos del Espíritu Santo. Pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo les daba palabra y les daba el denuedo, pero también les daba el valor. ¿Para qué? Para continuar predicando aún a pesar de la oposición. Aunque todo se opusiera a ellos, el Espíritu Santo les daba el valor y la fuerza para continuar predicando a pesar de lo que pasara. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estos hombres, amén, al ver el denuedo, sabían, dice la palabra de Dios, que habían estado con Jesús. Amén. Aunque eran hombres del vulgo y sin letra, pero reconocían que habían estado con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios, hermanos. Dice en el versículo 20, el versículo 19. Amén. Después de las amenazas y después de todo lo que ellos les dicen, dice en el versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ojo, y esto, hermano, nosotros tenemos que abrazarlo también, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Dicen, ustedes juzguen si nosotros debemos de obedecer a Dios o obedecer a los hombres. ¿Qué es más importante? Ustedes son líderes religiosos. Ustedes son la máxima autoridad aquí. Y ustedes saben, amén, y le enseñan al pueblo sobre Dios y sobre la obediencia. Ustedes que son los líderes religiosos, díganos qué es más importante: obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Amén. Su respuesta, aunque hubieran titubeado al contestar, dentro de ellos sabían que era más importante obedecer a Dios. Amén. Y lo más importante es obedecer a Dios. Voltea con tu hermano, regálale una sonrisa y dile: lo más importante es obedecer a Dios. Lo más importante es obedecer a Dios. Eso es lo más importante. Amén. Lo más importante es obedecer a Dios. Y dice el versículo 20: porque no podemos dejar. Ahora voltea con tu hermano y dile: no podemos dejar de hablar. Amén. Lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a ser testigos. Porque Dios nos llamó para que hablemos y compartamos lo que Él ha hecho con nosotros. No podemos dejar de hablar. Amén. No podemos de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué fue lo que ellos vieron, hermano? Ellos vieron al Cristo hacer milagros. Ellos vieron al Cristo resucitar personas. Ellos vieron al Cristo ser crucificado. Y ellos vieron al Cristo que se les apareció durante 40 días. Y ellos dicen: no podemos dejar de decir. Amén. No podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos estaban el día del Pentecostés, el día en el que fueron llenos todos del Espíritu Santo, y esa gran experiencia que habían tenido. Ellos decían: no podemos callar lo que hemos experimentado, lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos. Y nosotros no podemos, hermanos. Amén. Como Jeremías dijo: el día que callé, mis huesos se envejecieron, mis huesos se llenaron de... ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros somos llamados a hablar la palabra y nos guardamos el mensaje, hermano, nos entristecemos, nos morimos si no funcionamos como iglesia. Amén. Debemos de compartir, de su interior correrán ríos de agua viva. Y hablar la palabra es que esos ríos broten de ti. Tú hablas la palabra y te sientas, amén, que el dador de la vida produce vida por medio de ti a los que están muertos. Amén. Debemos hablar la palabra, debemos compartir el mensaje de la palabra. Así es que lo que ustedes nos hayan dicho, los escuchamos.
importante obedecer a Dios que obedecerlos a ustedes, porque nosotros no podemos callar lo que hemos hecho. Aún los líderes religiosos, Dios es más importante, toma valor. Amén. Toma confianza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, dice el versículo 29, hermanos. Amén. Dice el versículo 29. Después iban a la cárcel y nos dijeron y nos impidieron que habláramos más en el nombre de Jesucristo. Pero nosotros les dijimos que no podemos callar y que no lo vamos a hacer. Amén. Alguien de las hermanas que les gusta la oración dijo, pues oremos al Señor. Amén. Y pidámosle que esto que ha sucedido no nos llene de temor y de intimidación para continuar con la obra que tenemos por delante. Y otra hermana dijo, amén, oremos, hermano. Ok. Señor, mira las amenazas y concede que tus siervos con todo denuedo, con todo valor, con toda libertad, con toda exposición del pecado, Señor, vayamos y prediquemos tu palabra. Y mientras estamos haciendo eso, Señor, por favor, extiende tu mano para que se hagan sanidades, para que se hagan señales, para que se hagan prodigios mediante tu nombre, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando pidieron orar, cuando hubieron orado, el Señor dijo amén. Dice que el lugar tembló. Amén. Como una manifestación de decir, yo estoy con ustedes. Yo soy más poderoso que cualquier oposición. Están dentro de mi voluntad y esa oración me agradó. Aquí va el Espíritu Santo y los llenó a todos. Fueron llenos del Espíritu Santo y entonces cada uno tenía el valor y tenía el denuedo y salían y ¿qué? Y predicaban la palabra. Y predicaban la palabra y compartían la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Predicaban la palabra, predicaban al Señor, predicaban la palabra y Dios estaba con ellos. Amén. Y ellos compartían la palabra. Compartían la palabra. Dice el versículo 32, hermanos, que aquella iglesia de ya 5,000 miembros, 5,000 miembros, porque dice que durante la curación o el milagro del cojo se creyeron 3,000, se convirtieron al evangelio, y ahora con esta predicación donde están en el templo, dice que se añadieron otros 2,000 más, el suyo propio, nada de lo que poseían, sino tenían todas las cosas en común. Amén. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y dice que ningún necesitado había entre ellos. ¿Por qué? Porque dice que todas las personas tenían un corazón por sus hermanos, y dice que vendían y algunas propiedades y cosas los traían al Señor, y si alguien necesitaba los ayudaban. Los ayudaban y se ayudaban unos a los otros. Amén. Esta situación, dice que más adelante trajo consigo problemas. Porque siempre la economía siempre trae problemas. Y siempre trae problemas en aquellos que su corazón no está bien. Porque dice la palabra del Señor, la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y de un alma. O sea, si estas personas que habían creído eran de un corazón, es que ellos estaban con su corazón en la obra del Señor y en la voluntad del Señor. Y lo que a menos a ellos les importaba era la economía, sino les importaba el bienestar de mis hermanos y el bienestar de la obra del Señor. Amén. Pero el problema surge cuando un hombre llamado Ananías y Zafira, que su corazón no ando, ellos lo hubieran dicho cuando Pedro los confrontó y les dijo, vendiste tanto la propiedad, ellos pudieran haber dicho, no, la vendí en tanto, pero tomé tanto y aquí estamos, porque era de ellos. Amén, porque era de ellos. El problema no radica ahí, dice el versículo, ahorita le digo, 3 y 4, dice, Hechos 5, 3 y 4, y dijo Pedro, Ananías,
¿Por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Qué llenó Satanás? Su corazón. Dice, para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? Este es el pecado. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. El pecado de Ananías y Zafira es que ellos venden la propiedad, pero ellos dicen, aquí está todo lo que la vendí. Amén. Ellos mienten al Espíritu Santo y mienten a Pedro, que es el líder que él está, que Dios le está encargando a su iglesia, y ellos mienten al Espíritu Santo. Y cuando llega la mujer, le dice, primero trata Pedro con este hombre llamado Ananías, y él le dice, ¿por qué puso esto Satanás en tu corazón? ¿Por qué permitiste que tu corazón se llenara de algo que no estaba bien delante de Dios y delante de los hermanos? Y tu pecado no es que hayas agarrado un poco de eso porque era tuyo. Te lo hubieras quedado y estaba en tu poder y no hubiera problema. Hubiera que sí cuando no es, y pues estás mintiendo. Estás mintiendo al Espíritu Santo y estás queriendo aparentar ser bondadoso, y ese es tu pecado, Ananías. Ese es tu pecado porque tu corazón no está correcto. Y ese es tu pecado. Amén. Por eso nosotros, hermano, bueno, voy con Zafira, ¿no? Vamos con Zafira. Aquí no nada más Ananías, vamos con Zafira, ¿no? Dice, Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar? El versículo 8, entonces Pedro dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y todos los que oyeron estas cosas. Amén. Entonces, viene la mujer después de 3 horas que su marido ha muerto, y Pedro le da la oportunidad de reivindicarse y de preguntarle, que sea honesta y sincera, y le dice, amén, bendices dando la heredad, vivirás en los dinteles de tus puertas, en tus casas, se los dirás a tus hijos al entrar y al salir, cuando vayas de camino, cuando vayas a casa, en todo momento le repetirás a tus hijos el Shema. ¿Cuál es el Shema? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese era el primero y era el gran mandamiento. Y el segundo era, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y todo Israel tenía que saber, desde pequeños ellos sabían ese texto. El Señor nuestro Dios, el Señor no es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amén. Con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Amén. El Señor nos dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Que no haya cosa más importante en tu corazón. Tanto, dejando este hecho de Ananías y Zafira, no para que nosotros veamos la importancia del dinero, sino decir, no. Porque si estamos viendo eso, entonces nuestro corazón no está bien. Tiene que estar enfocado en la obra del Señor como prioridad. ¿Y como qué? Como que somos una iglesia, y como que la iglesia tenemos una tarea de juntos ser testigos del Señor y estar peleando juntos la buena batalla y estar amándonos los unos a los otros y estar motivándonos y animándonos. Dejémonos de cosas materiales, dejémonos de poner nuestra mirada en las cosas materiales, porque lo más importante es la